Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante en el campo de la trigonometría, como es el ángulo en posición normal. Antes de conceptualizar lo que es el ángulo en posición normal, tenemos que recordar las características de un plano cartesiano o sistema de ejes rectangulares. Un sistema de ejes rectangulares está conformado por dos rectas perpendiculares entre sí, donde al eje horizontal se le llama eje de las X o eje de las abscisas, y al eje vertical o a la recta vertical se le denomina eje de las Y o eje de las ordenadas. Entonces, siendo que se intersectan estas dos rectas, forman cuatro cuadrantes, Aquí está el primer cuadrante, aquí está el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Algunas características de este plano cartesiano es que el punto de intersección, esta que estoy marcando aquí, se llama punto de origen, es el punto cero. A partir de este punto, para la derecha se le denomina semieje positivo de las X, es decir, aquí se encuentran los valores positivos, así por ejemplo el 1, el 2, positivo, ¿no? Y a partir de ese punto para la izquierda están los números negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, etcétera, hasta el infinito. Claro, esta clase no es para describir de manera muy detallada el plano cartesiano. Entonces este punto de origen será el punto 0. Ahora, en el eje Y, o en el eje de las ordenadas, del punto de origen para arriba están los números positivos, más 1, más 2, etcétera, hasta el infinito. Y desde el punto de origen para abajo están los números negativos, menos 1, menos 2 y hasta el menos infinito, ¿no? Entonces esta es la característica de manera general del plano cartesiano que nos permitirá o que nos servirá para ubicar puntos en el plano, ¿no? Pues claro, y obviamente tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Bien, aquí yo tengo un plano cartesiano para orientarme. Entonces vamos a asignar los valores que corresponden de acuerdo a la hoja cuadricular. Aquí es el punto de origen, 0, 1 positivo, 2 positivo, 3, 4. Y así vamos a completar para toda la hoja cuadricular. Ya tenemos asignados los valores para cada eje, ¿no? Por lo que vamos a modo de recordar, asignar, por ejemplo, aquí un punto cualquiera. Por ejemplo, aquí en el primer cuadrante podemos asignar el punto, este punto, ¿no? Por ejemplo, este punto. Este punto sería, recuerden que primero debe estar el valor de X, es decir, 4 corresponde a 4, ¿no es cierto? 4 para X y para Y, obsérvese, 2 para Y. Positivos ambos, ¿no? Por lo que esta recta sería más 2 positivo y este sería más 4. Este análisis nos va a servir más adelante, por supuesto. Ahora, un punto cualquiera en el cuadrante. No sé, se me ocurre este punto. Este punto la voy a llamar Q. Este punto es menos 3 para X, obsérvese, y 3 positivo para Y. Quiere decir que estas distancias, va a ser en este caso, aquí va a ser más 3 por este, ¿no? Por 3 positivo, ¿no? Está en el eje de las Y. Y esta distancia va a ser menos 3, ¿no? Esta longitud, menos 3. Vamos con otro ejemplito en el tercer cuadrante. Por ejemplo, este punto que lo vamos a denominar punto R. Primero tenemos que ver para el eje X, ¿no? En el eje X es menos 3 para X y menos 4 para Y. Entonces anotamos menos 4. Ahora, ¿por qué es menos 3? Porque esta distancia, bueno, entonces si asignáramos a estas semirrectas con sus valores, este sería menos 3, ¿no es cierto? Y este menos 4, O lo que da lo mismo, también podemos expresar como esta coordenada como menos 3. Ahí está, menos 3, ¿no? Esto es importante darnos cuenta, ¿no? Para más adelante. Ahora en el cuarto cuadrante se me ocurre asignar este punto. A este punto le vamos a llamar punto A, cuya abscisa o cuyo valor de X va a ser 2 y menos 4 para Y, ¿no? Claro, si trazamos las rectas, tendremos, ahí está, 2 para X y menos 4 para Y. Lo que quiere decir que toda esta longitud
es menos 4. Todo esto es 2. Esta longitud. Muy bien, de ese modo hemos hecho un repaso de puntos en el plano cartesiano que más adelante por supuesto nos van a hacer. Ahora toda esta explicación la vamos a representar de manera general. A ver, obsérvese. Sabemos que este es el eje X y este es el eje Y. Ahora, un punto cualquiera, sí, en el plano cartesiano, así un punto cualquiera, va a estar representado siempre por una letra mayúscula, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son sus coordenadas? Primero había dicho que siempre debemos anotar X y luego el valor de Y. Ahora, gráficamente, ¿qué significa esto? Sí, el valor de X es tomado del eje X, obviamente, sí, por lo que aquí puedo asignar X, ¿no? Aquí. Y el valor de Y es tomado obviamente del eje Y, por lo que aquí tendría que asignar Y. Muy bien. Ahora vamos a trazar, sí, un radio vector, así como en física trazan ustedes, ¿no es cierto? Ahí está el radio vector. Miren, desde el punto de origen hasta aquí. De modo que a este radio vector o a esta distancia lo voy a llamar R. Muy bien. Y vamos a tener un triángulo, ¿no? Este triángulo. Vamos a tener este triángulo. También podemos tener este otro triángulo, pero me interesa el triángulo sobre el eje X, donde sus lados, en este caso, sí, este lado va a ser el lado Y, claro, porque Y es esta distancia, ¿no? Desde el punto de origen hasta esta parte, ¿no? Y, por lo que esta altura va a ser Y. Y esta, la base, digamos así, que lo estoy marcando aquí, esto va a corresponder a un valor de X. Claro, porque son X unidades, son las que recorren, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Ahora, entre X y Y, sí, bueno, sería interesante también que asignemos sus signos, ¿de acuerdo? Es más X, ¿no? Porque estamos además en el primer cuadrante y esto está en el semieje positivo de las X, ¿no? Y este es más Y también, ¿no? Claro, está desde el punto de origen para arriba. Este es positivo, ¿no? Bueno, ahora vamos a conceptualizar lo que es ángulo en posición normal. Dice, se denomina ángulo en posición normal al ángulo cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. ¿Dónde está el semieje positivo de las abscisas? Aquí está. Este es el semieje positivo de las abscisas. Y su vértice se ubica en el origen del plano cartesiano. Vamos a ver. Aquí, sobre esta recta, sobre el eje positivo de las X, ya aquí, sobre esta X, debe estar el lado inicial del ángulo. Entonces el ángulo, siendo que su lado inicial está sobre el eje X, entonces el ángulo va a ir en este sentido, ¿no? Así, ¿no? En este sentido. Entonces en este caso, para este triángulo tendríamos este ángulo tita, llamémosle así, ¿ya? El ángulo tita. Es decir, el ángulo en posición normal, su lado inicial siempre está sobre el eje X. Y a partir de eso va a ir girando, tanto en el sentido antihorario o en el sentido horario. Por ejemplo, también el ángulo puede estar en este sentido, ¿ya? Si el ángulo está en el sentido antihorario, entonces se dice que el ángulo es positivo. Si el ángulo está en sentido horario, entonces el ángulo es negativo. ¿Ya? A ver, para entender mejor vamos a graficar estos ángulos en posición normal como dice el enunciado. Graficar en posición normal los siguientes ángulos. 150 grados. A ver, grafiquemos 150 grados. Bien, aquí tenemos nuestro transportador. Sabemos que el ángulo en posición normal empieza desde el semieje positivo de las X, ¿sí? Y desde ahí tenemos que ir contando 150 grados. Obsérvese que aquí tenemos 150 grados. Ahora, siendo que ya hemos marcado los 150 grados, vamos a trazar el ángulo, ¿no? Ahí va, 150 grados. Y el ángulo en posición normal son estos 150 grados. Ahí va, ¿no? Ahora, del mismo modo, también podemos trazar 300 grados. A ver, vamos con 300 grados. Para 300 grados, en este caso, aquí tenemos el transportador. Miren, observemos que tenemos que empezar desde el eje X positivo. Ya, aquí vamos. Por lo que si marcamos, hasta aquí tengo 180 grados. Síganme, 180 grados. Hasta aquí. Y hasta aquí es 270 grados. 270, nos quedan 30 grados para que sean 300 grados. Por lo que llegamos hasta aquí, que serían en todo caso los 300 grados. Ahora trazamos la semirecta para decir que es 300 grados. Entonces 300 grados será todo esto. Hasta ahí. Esos serán los
300 grados, ¿no? Entonces, ese es un ángulo en posición normal. Vamos con el último, dice menos 70 grados. Y recordarán ustedes que 70 grados se mide en sentido del movimiento de las agujas del reloj. Es decir, aquí está, es pequeñito de todos modos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados, ¿no? Entonces marcamos 70 grados. O si quieren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Ahí está, los 70 grados. En sentido del movimiento de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están los 70 grados. Y trazamos el ángulo, ¿no? Desde el origen hasta donde hayamos marcado los 70 grados. Ahí está. Entonces, los 70 grados, empezando siempre desde el eje X, ¿sí? Vamos en este sentido. Ahí están los menos 70 grados. ¿De acuerdo? Entonces, de ese modo, hemos conceptualizado lo que es un ángulo en posición normal. Gracias, queridos amigos. Espero que se haya entendido.